la historia. Son las 12:07 minutos, entonces, a la bestia. Creo que es uno de los puntos que más tardamos en empezar, creo, y eso que, bueno, Charlie García nos acompañó tantito. Muy bien, estamos en el culto del motor de la historia a las 12:07 minutos de este día de hoy, 16 de mayo del 2026. Saludamos a toda la audiencia que está presente con nosotros el día de hoy, con el tema el cual les vamos a comentar, el cual viene siendo alusivo al 68 francés, el movimiento estudiantil de pues allá en París, Francia, y otras ciudades de aquel país, en la cual pues muchos estudiantes salieron a las calles a protestar, a manifestarse y a expresar pues el descontento general que existía en aquel periodo en la Francia del general de Gaulle, y que conjunto a muchos otros movimientos, o sea, el general 68 es a nivel internacional en múltiples países, incluyendo México. Se expresó un descontento por parte de la juventud hacia el status quo vigente. Entonces, en ambos lados del telón de acero tenemos a Francia, en parte del bloque occidental, está la primavera de Praga en Checoslovaquia por parte del bloque oriental. En Estados Unidos estaban muy latentes las cuestiones no solo estudiantiles, sino también la cuestión de la lucha por derechos civiles de la población negra, junto con también el movimiento de feminista y queer. Y en México también teníamos el movimiento estudiantil del 68, el cual, como ya hemos comentado en nuestro programa, y también forma parte del folclore político nacional. Pues fue este movimiento que criticaba el autoritarismo y las formas antidemocráticas del priismo, y que terminó con una cruenta masacre en la Plaza de las Culturas en Tlatelolco. Sí, e incluso aquí pues en el propio contexto local, pues fue un año antes, pero pues es parte del propio contexto y ambiente, que fue el movimiento estudiantil de 1967 en la Universidad de Sonora, los Aguiluchos. Entonces también como que contribuye como a todo el escenario mundial que había en ese entonces. Sí, así es, como bien comentas, Hayel, precisamente el 68 fue algo a nivel mundial, pues en general el concepto de los 60s mundiales, o sea, como dices, abarca toda la década y todavía poquito antes, los 50s, y poquito después, los 70s, pues estos cambios y estos movimientos que se estaban dando y nuevas expresiones, y es interesante cómo también el 68 es como, para muchos es un antes y un después en múltiples sentidos, ¿no? Es lo que quería comentar, o sea, cómo es que tanto Francia nos dio, aparte de que la Revolución Francesa de 1789 es lo que demarca el inicio de la edad contemporánea, la edad actual, y también el inicio de la política pues como tal moderna, izquierda, derecha, Estado-nación, Parlamento, jefe de Estado, división de poderes, etcétera. Pues también el 68 francés específicamente también ha sido reflejado, ha sido visto como un antes y un después. Igualmente, ahora tenemos la nueva izquierda, que ya se venía gestando desde años antes, pero pues el 68 fue un punto clave para el desarrollo y expansión de los postulados de lo que se conoce como la nueva izquierda y los nuevos movimientos que van cobrando mayor latencia conforme avanzó el siglo XX, y el siglo XXI actual también sigue continuando con el legado de aquellos movimientos. Y pues vamos a comentar acerca de ello, no tanto sobre los detalles de qué fue lo que causó, y luego vino este señor y el general de Gaulle nos dijo que todos son unos marihuanos o algo así, sino que vamos a hablar entonces sobre cómo se puede pensar el 68 francés específicamente. Pues ya hemos comentado sobre el 68 mexicano, que lo vamos a seguir haciendo pues cada octubre, ¿no? O cuando veamos pues conveniente hablar un día de estos. Y pues porque el 68 francés, en contraste con el mexicano, el estadounidense o el checoslovaco, pues es visto y está pues algo así mitificado sobre lo que fue, o sea, que sí fue un gran movimiento, un gran cambio, el cual ni Francia ni nadie todavía logra superar o algo así. Y pues vamos a comenzar a matizar esa
esa cuestión y analizar qué fue exactamente lo que los estudiantes plantearon, lo que otras facciones relacionadas, como por ejemplo el movimiento situacionista comenzó a plantear en la década de los 60 y pues cómo fue el desenlace final de aquellas tendencias. Para eso recopilamos una serie de artículos al respecto. Aquí tenemos en cabina una copia autogestiva de un texto de Mustafa Khayati. A lo mejor tú sabes un poco más acerca de él, pero pues en resumen él fue pues parte del movimiento situacionista que era muy latente en ese periodo. Se llama Sobre la miseria en el medio estudiantil, y aquí pues él y Jaya tienen otros artículos que comentan al respecto igualmente del tema. Bueno, en este caso quieren que empiece yo, que es lo que es más concluyente, ¿no? Pues si gustan empiezo yo. Ok. Sí, pues por ejemplo yo les voy a hablar acerca de la despolitización que ha sufrido el legado del Mayo del 68, y para esto pues recurrí a un libro que se llama Mayo del 68 y sus vidas posteriores, de Christine Ross, y es una obra que busca recuperar el significado político radical del Mayo francés de 1968 frente a las décadas de reinterpretaciones que, pues, según la autora, basearon el acontecimiento de su contenido revolucionario. Y más que escribir una cronología de los hechos, Ross analiza pues la vida posterior de estos eventos y cómo fue recordado, deformado, neutralizado y fue convertido en una narrativa compatible con el orden liberal contemporáneo. Y desde las primeras páginas el libro plantea una idea central, y el problema del Mayo francés no es que haya sido olvidado, sino que ha sido excesivamente narrado y reinterpretado hasta el punto que su significado político original quedó enterrado bajo capas de comentarios mediáticos, sociológicos y autobiográficos. Ross sostiene que la memoria oficial del 68 construyó una imagen profundamente reduccionista del movimiento, y en esa versión dominante, el Mayo francés aparece simplemente como una revuelta juvenil y cultural, donde los estudiantes rebeldes en el barrio latino cuestionaban la moral conservadora, impulsaban una liberación sexual y ayudaban a modernizar una Francia todavía rígida y autoritaria. Y según esta interpretación, el verdadero resultado del 68 habría sido el nacimiento de una sociedad más individualista, flexible y liberal. Y Ross considera que esta lectura es una operación ideológica porque transforma una insurrección anticapitalista y colectivista en una especie de revolución cultural que es compatible con el capitalismo contemporáneo. Y la autora insiste constantemente en que el Mayo francés fue mucho más que barricadas estudiantiles en París. Fue una huelga general más grande de la historia francesa, con cerca de 9 millones de trabajadores paralizando el país entero. Fábricas, transportes, servicios públicos, periódicos y universidades dejaron de funcionar durante varias semanas, y pues la vida cotidiana normal quedó suspendida y apareció la posibilidad concreta de organizar la sociedad de otra manera. Y Ross describe este momento como una experiencia política excepcional donde personas comunes comenzaron a actuar colectivamente fuera de las jerarquías tradicionales y de las instituciones oficiales. Y uno de los argumentos más importantes del libro es que el corazón del movimiento no fue una simple rebelión estudiantil, sino que fue la unión entre intelectuales, estudiantes y trabajadores. Y Ross afirma que la esencia política del 68 consistió en romper las divisiones sociales establecidas y cuestionar el monopolio de los expertos, dirigentes y representantes de la política. Y el movimiento creó formas de acción donde las personas discutían y decidían directamente sobre asuntos colectivos y sin delegar completamente el poder a los partidos, a los sindicatos o a las autoridades. Y es por esto que Ross interpreta el 68 como una experiencia radical de igualdad. La autora también considera que precisamente esa experiencia de igualdad es lo que las narrativas posteriores han intentado borrar, porque a partir de los años 70 y especialmente ya en los 80, pues los antiguos militantes revolucionarios, los medios de comunicación y sociólogos comenzaron a reinterpretar el Mayo francés desde una perspectiva cada vez más despolitizada. Y Ross critica especialmente a los ex-gauchistas, antiguos militantes de extrema izquierda, que posteriormente se integraron al liberalismo y el establishment mediático francés. Y según ella, muchos de estos personajes transformaron retrospectivamente el 68 en una aventura existencial, psicológica o generacional, ocultando deliberadamente sus dimensiones
anticapitalistas y revolucionarios. Y Ross dedica una gran parte del libro a criticar el papel de la sociología en esa transformación de la memoria, y considera que pues muchos sociólogos redujeron el 68 a fenómenos sociales previsibles como jóvenes rebeldes, crisis generacional, modernización cultural o problemas universitarios. Y para Ross, ese tipo de análisis elimina el carácter verdaderamente político y contingente del acontecimiento. Y en lugar de ver el 68 como una ruptura histórica abierta e imprevisible, la sociología dominante lo había convertido en un simple efecto estructural del desarrollo de la sociedad moderna. También la autora analiza la importancia de la guerra de Argelia y del antiimperialismo en la formación política de la generación del 68. Y Ross sostiene que no puede entenderse el Mayo francés sin considerar el impacto de las luchas de descolonización, y especialmente la guerra de Vietnam. Y durante los años 60, gran parte de la izquierda radical francesa veía la lucha anticolonial como el centro de la política mundial. El tercermundismo, el maoísmo y las luchas antiimperialistas influyeron profundamente en los estudiantes y en los intelectuales franceses. De hecho, una de las consignas más importantes de la época era que Vietnam está en nuestras fábricas, conectando la explotación colonial con la explotación obrera dentro de Francia misma. Y Ross argumenta que esta dimensión internacionalista fue prácticamente eliminada en la memoria oficial del 68, y en las conmemoraciones televisivas y mediáticas posteriores, pues Vietnam y Argelia y el antiimperialismo quedaron relegados y casi desaparecidos, y fueron más bien reemplazados por temas como la liberación sexual, la moda juvenil o la transformación de las costumbres. Y fue así que un movimiento profundamente conectado con las luchas globales contra el capitalismo y el imperialismo, pues terminó reducido a una especie de revolución cultural occidental enfocada en la autonomía individual. También otro tema fundamental del libro es la crítica al giro ético e intelectual de Francia en los años 70 y 80, y Ross describe cómo después del fracaso de las esperanzas revolucionarias, muchos intelectuales abandonaron la política radical y comenzaron a hablar cada vez más de derechos humanos, moralidad y totalitarismo. Y la autora no critica los derechos humanos en sí mismos, sino la forma en que este discurso reemplazó las discusiones sobre capitalismo, explotación y transformación social. Y según Ross, el surgimiento de figuras mediáticas como los nuevos filósofos ayudó a transformar el recuerdo del 68 en una elección contra cualquier política revolucionaria. El libro también reflexiona sobre la relación entre la cultura y la política, y Ross rechaza la idea de que el 68 haya sido principalmente un fenómeno cultural o artístico. Y aunque pues sí reconoce que hubo una enorme creatividad intelectual y cultural en estos años, también insiste en que la política tenía una prioridad sobre la cultura, y durante las huelgas y ocupaciones, el arte dejó de ser una actividad separada y especializada para integrarse directamente en el movimiento social. Y los famosos carteles producidos en la Escuela de Bellas Artes de París son un ejemplo central, ya que no buscaban crear arte para museos o galerías, sino para intervenir inmediatamente en la lucha política y acompañar a la huelga en general. También Ross critica la reducción geográfica y temporal del Mayo francés, ya que la memoria dominante concentra toda la atención en París, el barrio latino y las semanas de mayo de 1968, e ignoran las luchas provinciales en el contexto político más amplio que se venía desarrollando desde finales de los años 50, como tú decías, Marco. Y el autor insiste en que el 68 no fue un evento aislado, sino que fue parte de un largo ciclo de radicalización política que incluye el anticolonialismo, las luchas obreras y la expansión de nuevas formas de militancia revolucionaria. Y pues es que en última instancia este libro no es solamente sobre Francia o sobre el pasado, es una reflexión sobre cómo las sociedades modernas pues administran la memoria de los movimientos revolucionarios y cómo el poder transforma los acontecimientos peligrosos en relatos inocuos y que son compatibles con el presente. Y también es por eso que quería pues abordar este libro, ya que pues sí hace una crítica a la sociología, y creo que es importante, por ejemplo, para él y para mí, que como personas que estudian sociología, o sea, el ser críticas con nuestra propia disciplina y pues realmente que tome una postura política y no busque pues hacer como este borrado de la historia. Sí, ciertamente ese es un punto muy adecuado. O sea, cualquier disciplina académica de ciencias sociales, inclusive las ciencias formales, tiene que estar colocada una crítica constante, puesto que aunque no lo quiera parecer, ya tomó una posición al tomar su matrícula, estar siendo instruida dentro de las instituciones.
es una expansión de un sistema dominante, a fin de cuentas, políticamente, ideológicamente hablando. Y pues sí, viene siendo muy importante también otros puntos que mencionas, como la lucha anticolonial. Ahorita comentabas, yo que otras expresiones antes un poco como el Partido Comunista Francés estaba como que un poquito a favor de quedarse con Argelia, no era que fuera independiente, por ejemplo. Y pues lo que nos habla mucho del Estado también, del desgaste de las viejas corrientes de lucha. Pues bueno, vamos a pasar a nuestra primera pausa musical antes de seguir con el Mayo Francés. Ahorita con esta reseña de Hayal muy bien, muy contundente, muy bien hecha, vamos a mantenerla en la mente con esta canción alusiva al 68 francés que se titula, está en francés, se titula Il est 5 heures le nouveau monde s'éveille, que quiere decir son las 5 horas, el nuevo mundo se despierta. Así que pues vamos a pasar con este tema y pues esperemos les guste. Estamos en el recuerdo motor de la historia, quédense con nosotros. Son las 5 de la mañana, el nuevo mundo se despierta y estamos en el culto del motor de la historia el día de hoy, hablando sobre el Mayo Francés de 1968. Y si nos estaban sintonizando desde que iniciamos el programa, recordarán que Javier nos mencionó aquí una breve reseña sobre un libro. ¿Puedes repetir la autora, por favor? Sí, es Christine Ross. De Christine Ross, el cual intenta recuperar la memoria política de este evento sumamente importante en la historia tanto francesa como del mundo. Y cómo es que se plantea el problema entonces de que se ha desvirtuado el sentido, se ha reducido, así como múltiples otras del 68 luchas de que se han limitado a temas concretos, muy específicos, cuando se trata de una crítica mucho más completa de toda la realidad social imperante entonces, y que, como me mencionabas, Hayal, se mantiene vigente. Y yo creo que eso es algo que lo que tú tenías también sobre con el libro que mencionamos del autor Mustafa Khayati, de los situacionistas, en la cual trata sobre directamente la miseria en el medio estudiantil, como viene su título. Y pues pues vamos a hacer una breve descripción sobre el texto sobre la miseria en el medio estudiantil, escrita por el militante de la Internacional Situacionista Mustafa Khayati, que es de ascendencia tunesia. Pues primero que nada hablemos un poco sobre el contexto de la Internacional Situacionista, ¿no? Esta es una organización marxista fundada en el año 1959. Es la fusión de 4 grupos, ¿no? Es la Internacional por una Bauhaus Imaginaísta, la Internacional Letrista, el Comité Psicogeográfico de Londres y los Artistas de Cobra. En sus inicios fueron un movimiento que venía a representar la vanguardia artística, ¿no? Pero rápidamente empezaron a darse cuenta sobre las limitaciones de la expresión artística a la hora de criticar la sociedad, así que se dedicaron de lleno, ¿no? a dedicarse a la crítica marxista, ¿no? Entre sus integrantes más famosos, entre comillas, no tan famosos, está Guy Debord, es autor de el libro La Sociedad del Espectáculo, muy buen libro, por cierto. Y también está Michel Bernstein, Alice Becker-Hu, Asger Jorn, Raúl Vignier, muchas personas, ¿no? Tenía varias secciones también, era un movimiento pues internacional, ¿no? Tenía secciones no solo en Francia, sino también en los Estados Unidos, Bélgica, Tunesia, Argelia, etcétera. Lo que viene este texto a hablarnos es criticar la posición del estudiante, ¿no? Lo cual es bastante interesante porque incluso dentro de actual se glorifica un poco, ¿no? La figura del estudiante, ¿no? Dentro del movimiento revolucionario, ¿no? Como decía, ¿no? Salvador Allende, ¿no? De que ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción, hasta biológica, ¿no? Sí, y eso forma parte precisamente de nuestros spots promocional. Nuestro spot empieza con esa frase precisamente. Y una de las
cosas que el autor critica principalmente es que el estudiante está necesariamente en una figura, en una posición bastante extraña, ¿no? Él describe como una posición transicional, pues es correcto. En algún momento va a dejar la universidad y va a dejar de ser estudiante, ¿no? Sin embargo, su identidad se basa en perpetuar su identidad, ¿no? Como estudiante, ¿no? Así que su forma de ser es bastante contradictoria, ¿no? También critica algunos aspectos de la cultura juvenil, pero me parece que lo más relevante es su crítica a la forma en que se organizan los movimientos estudiantiles, ¿no? Su crítica está principalmente dirigida a las luchas de un solo objetivo, ¿no? Él ve en los Estados Unidos, en Francia, en Japón, cómo surgió en los 60s diversas luchas que pues rápidamente no llegan a ningún lado, ¿no? Está el caso del Vietnam, por ejemplo, que fue un movimiento muy importante en los Estados Unidos en contra de la guerra, en contra del, pues básicamente guerra genocida contra el pueblo vietnamita, que sin embargo nunca llevó a expresarse de forma a una crítica a toda la sociedad, ¿no? Simplemente queremos que Estados Unidos deje de bombardear Vietnam, pero estamos muy inseguros sobre si queremos criticar la sociedad estadounidense en su totalidad, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy es algo que vemos muy presente, ¿no? Vemos cómo se organizan diversos grupos en torno a un solo objetivo, pero cuando el objetivo se alcanza o cuando el objetivo simplemente se perpetúa hasta el infinito, nunca surge una crítica como tal hacia todo el sistema en general, ¿no? Y otra de las cosas que analiza es cómo justamente las organizaciones marxistas, anarquistas tradicionales tienden a meter el pie, ¿no? a la conciencia revolucionaria también de los jóvenes, ¿no? Lo que termina pasando es que estos jóvenes revolucionarios, si deciden quedarse en la trayectoria revolucionaria, se terminan integrando a la burocracia del Partido Comunista y básicamente se vuelven empleados, ¿no? de estas organizaciones, ¿no? Y cuando estas organizaciones justamente ya tienen un viraje anti-revolucionario muy extenso, pues básicamente no son muy diferentes a cualquier otro partido político, ¿no? Que es el caso del Partido Comunista Francés, que desde hace ya tiempo se había integrado a las funciones del gobierno de Francia, ¿no? Después de la liberación de Francia por parte de los aliados, entró en coalición entró una posición muy importante del gobierno y, como ya mencionó Marco, estaba negociando justamente con la Unión Soviética si ganaban las elecciones y se podían quedar con Argelia, ¿no? O sea, ¿qué clase de movimiento revolucionario es ese? Y justamente esto es lo que sucedió en el mayo del 68 y creo que esto es principalmente a lo que llevó a su derrota, ¿no? Justamente el Partido Comunista Francés, la Confederación Nacional, la Confederación General de Trabajadores, eran justamente los que querían pedir que los trabajadores regresaran a trabajar. O sea, ¿por qué? Porque ya tenían una posición, porque ya no eran de su interés perpetuar, o sea, ayudar a los trabajadores a que su lucha llegara más alto, ¿no? Ahora, como ya tienen su salario de senador dentro del Parlamento francés, pues ya no les conviene tanto que los trabajadores hagan la revolución, ¿no? Porque eso puede afectar su carrera, eso puede afectar su forma de vida. Y lo que el Mayo francés dejó consecuencias a largo plazo es que cambió mucho el movimiento de los trabajadores después del 68, ¿no? O sea, perdieron mucha legitimidad las organizaciones que tradicionalmente eran representantes, ¿no? del movimiento obrero, ¿no? Pues el partido, también los sindicatos, ¿no? Porque justamente también parte por la razón por la que se hizo tan grande la huelga en Francia es porque los trabajadores simplemente no decidieron hacerle caso a sus sindicatos de hacer su lucha limitada y ellos mismos se propusieron a alcanzar objetivos mucho más grandes que el sindicato, la organización sindical puede mantener, ¿no? O sea, la destrucción, ¿no? de la sociedad actual, ¿no? En su totalidad, no simplemente meras reformas para mejorar la calidad de vida.
los trabajadores. Esto es algo que me recuerda mucho cuando tuvimos en nuestro programa sobre Paul Matic y el comunismo de consejos, en el cual precisamente ya se venía gestando desde décadas antes. Estamos hablando de los años 20, de los años 30, como ese que ya se preveía el desgaste de las viejas organizaciones revolucionarias, ya sea de partidos, sindicatos, y cómo estos terminan por adaptarse plenamente al sistema vigente y funcionar cada vez más, como bien mencionas, según medidas antirrevolucionarias, anticomunistas, a pesar de que mantengan el nombre de Partido Comunista, como en el caso del PSF. Y pues como hiciste, desde que el sindicato les estaba exigiendo a los trabajadores volver al trabajo, en lugar de ser entonces la fuerza dirigente del movimiento que estaba latente entonces. Y es parte de la razón por la cual también precisamente el 68 francés y también mexicano y en otros lugares pues hace eco, o sea, se menciona mucho, se insiste sobre todo en ese desgaste que hay, que no se representa en los partidos. En el panfleto que mencionamos sobre la miseria del medio estudiantil, menciona precisamente que el estudiantado tampoco tiene un representante o un exponente en lo ya existente, que ni la sociedad de alumnos, que ni la institución misma, la universidad, ni el Estado, ni el partido, ya sea cualquier otro. El Partido Comunista menciona mucho coyunturalmente al Partido Comunista francés y sus fiascos, como mencionamos, de que no quería que Argelia fuera independiente tampoco, que pues no representan realmente lo que el estudiantado y este otro sector radical que se está formando quieren realmente, pues. Y es algo muy, pues considero que también muy vigente ahora que tenemos aquí la nueva huelga del Strauss, por ejemplo. O sea, hemos visto pues múltiples comentarios al respecto. Yo solo quiero decir que o sea, no me voy a enfocar en eso, pero sí, yo solo quiero decir de que, para hacer mención, que siento que se refleja con lo que menciona Cayati, que pues sí es cierto, o sea, de que el estudiantado está como que muy ambivalente. O sea, muchos dicen hablar por él o cuál es su mejor interés, pero realmente no se considera, ¿no? Porque, haciendo memoria, cuando fue la protesta por que hubiera un paso a nivel de piso peatonal en el Boulevard Luis Encinas, dijeron, no, que son unos flojos acá, que no saben nada, son unos sensibles acá, no saben chambear, no saben estudiar, nomás quieren todo regalado y demás cuestiones así. Pero ahora que tenemos el estallamiento a huelga por parte del sindicato de maestros, dicen, pues son pobrecitos los estudiantes, que se les van a acabar el semestre y la van a pasar muy mal. Pues, o sea, de la noche a la mañana pasamos a ser pues simplemente jóvenes flojos que no sabemos qué onda con el mundo ni cómo funcionan las cosas, hacer la promesa de México, que tiene que ser defendida, tiene que estudiar todo el día, y que son los maestros los que les andan afectando ese futuro prometedor. Y así, o sea, y pues siento que eso, lo que plantea aquí nuestro amigo Cayati, pues está vigente precisamente, pues. Aunque es cierto también lo que comentas, que justamente lo que dice aquí de que podemos afirmar lo de que el estudiante vamos con lo que menciona Marco, de que de hecho justamente menciona, hablando de eso, de que podemos afirmar sin gran riesgo de equivocarnos que tras el policía y el sacerdote, el estudiante es en Francia el ser más universalmente despreciado. Y en Hermosillo, Sonora, también se desprecia, muy buen sentido. Y todavía existe ¿cómo ponerlo? Pues ¿cómo que ese término? Escepticismo acerca del estudiantado, ¿no? Que tiene que estar o comprometido con un partido o comprometido con algo que no es propio del estudiante, del estudiante como tal, sino que tiene que ser servil siempre, pues. Y esos pensamientos cada vez más radicales, o inclusive no tan radicales, porque pues exigir un semáforo a nivel de piso pues para nada es radical, pero aún así causó mucho revuelo y polémica de cómo es posible acá que quede un semáforo, que no sé qué, y así. Eso es lo más ridículo, pues que no era la gran cosa y aún así se enojaron. Es como pedir un alto, ¿no? Pero ¿por qué piden el alto? Pues perdón. Sí, pues sí, ahorita justamente contigo, Eli, vamos a pasar después de la pausa musical, a hablar sobre, pues, qué tan para tanto fue el 68 a fin de cuentas.
para continuar con nuestro balance del día de hoy. Y vamos a pasar entonces a nuestra segunda pausa musical, sino ya a las 12:40 del día de hoy, con un tema que ya se lo conocen todo el mundo, es Lobo Hombre en París de La Unión. Este grupo, no, es hispano, sí, es español. Sí, es español. Y pues lo vamos a oír. Ahorita, pues ya, pues seguro ya les gusta, pues ya lo conocen. Así que pues vamos a oír. Estamos en el Culte de Motor de la Historia. Quédense con nosotros para concluir sobre nuestra sesión de El Mayo Francés. Lobo Hombre en París. El Lobo Hombre está en París. Como bien señala, su nombre es Denis. Se me hace que simplemente le pusieron Denis para que rimara. Así que bueno, igual no le quito lo que es la canción. Y pues estamos en Pueblo Culto, en Motor de Historia, aquí en Política de Rock and Roll Radio, a 16 de mayo.
estábamos hablando, por si apenas están sintonizando, de pues el mayo francés del 68. Y pues recordando, pues para hacer una semblanza de lo que discutimos hace ratito, pues tenemos que el 68 francés, así como múltiples otros movimientos en ese mismo año a nivel mundial, pues fueron una expresión de no solo juventud radical, sino de radicalismo en serio, con conexión con la situación obrera, la situación estudiantil, la situación de las mujeres, de las disidencias, y con la lucha contra el capital, contra el imperialismo y la subyugación del hombre por el hombre. Pero se ha mantenido muy reducida la cuestión, no solo, como comentaba al inicio Hayal, de pues una manera de desvirtuar el movimiento y sus expresiones más radicales, que es su esencia real, ese radicalismo combativo, sino que también pues tenemos que aceptar también que pues si era tan radical, pues que no vivimos en el comunismo ahorita, ¿no? Pues es lo que vamos a pasar contigo, Eli, entonces saber como cuál es el balance de lo que se propuso el 68, lo que verdaderamente se alcanzó, para avanzar un poquito más allá de el mito que pues ya lo desmitificó una mitad Hayal, y pues tú vas para la siguiente mitad. Bueno, este es un artículo de una autora llamada Sophie Wanik, y ella dice que cuando se habla del mayo francés casi siempre se cae en dos extremos, ¿no? O se lo idealiza, o sea, como una gran fiesta de la libertad, o se lo condena como un momento caótico que al final no dejó nada serio, ¿no? Pero ella nos propone salir de esta simplificación, y pues realmente su idea central es que el legado del 68 no es una herencia lineal ni fácil de resumir, sino que es un legado lleno de paradojas, contradicciones, tensiones y disputas por su significado. Ella en realidad dice que quizá no existe como tal un solo mayo del 68, sino que hay varios recuerdos e interpretaciones posibles y varios relatos que están en pugna, ¿no? Entre ellos, y varias lecturas que también están en pugna, que siguen vivas hasta el día de hoy, ¿no? Y ya y dice que eso ya en sí mismo es una enseñanza política, ¿no? Dice que la historia, o sea, y cito, no es un museo quieto, ¿no? Cada generación vuelve al 68 y lo interpreta desde sus propios conflictos. Para unos fue un movimiento libertario que abrió espacio a las luchas de las mujeres, de los homosexuales, de los inmigrantes, la descolonización y otras causas que antes quedaban invisibilizadas. Para otros fue sobre todo una gran huelga obrera, una sacudida social de enorme magnitud, y para algunos otros más pues fue el momento en que ciertas corrientes de izquierda, principalmente el llamado el estalinismo, ¿no?, quedaron atrapadas entre el ideal emancipador y el exceso de más bien de que fallaron en lograr ese ideal emancipador, y también las otras izquierdas, ¿no?, que se quedaron en el terreno del exceso de teoría, ¿no?, donde no lograron, su crítica radical no logró como transformarse en salidas políticas materiales, ¿no? Y Wagenknecht insiste en que todas esas interpretaciones pues dicen algo verdadero, pero que ninguna agota por sí sola todo el acontecimiento, ¿no? Ella habla de varios mitos, ¿no? Por ejemplo, habla de la supuesta liberación sexual inmediata y total. Ella reconoce que sí hubo una dimensión sexual muy fuerte en el 68, pero pues no fue un simple estallido de libertad espontánea, sino que también hubo condiciones históricas concretas, como el derecho a la planificación familiar que surgió en Francia en los años 50, y la posibilidad de pensar la maternidad y la paternidad desde otra decisión, ¿no? Pero también dice que esta liberación no eliminó automáticamente la dominación masculina, ni siquiera resolvió todos los problemas del tema sexual, ¿no? Ni tampoco garantizó una emancipación plena, e incluso habla, ¿no?, de cómo en el presente la sexualidad vuelve a ser atravesada por nuevas formas de normatividad, por ejemplo la presión de la digital, el acceso cada vez más grande a la pornografía y por la persistencia de relaciones desiguales, ¿no? Entonces realmente el problema de libertad sexual no terminó en el 68, ¿no? Quizá pudo iniciar cierto proceso de aceleración, pero no lo llegó a resolver, ¿no? Y eso es también un punto que en las lecturas, ¿no?, del 68 se habla mucho, pero la realidad es que pues pareciera ser que se queda más en el terreno del mito, ¿no?
También el segundo gran mito que desmonta es que el mayo del 68 fue supuestamente sin violencia, ¿no? Dice que muchas veces lo recuerda como si hubiera sido solo una explosión festiva, o sea, dice casi una comedia política, ¿no? Pero el artículo, o sea, pero muestra otra cosa, ¿no? El movimiento estuvo marcado por la violencia de la represión policial, por los choques con grupos de extrema derecha e izquierda y por la guerra de Vietnam, ¿no? También de Algeria como el telón político, ¿no? Y moral, y también pues como climas de, o sea, también climas de enfrentamiento muy fuerte, pues no, y lo que mencionó también Braulio, pues el Partido Comunista, de que nos podemos quedar con Algeria, ¿no? Ese es un buen ejemplo, ¿no? Mientras había otros sectores incluso la izquierda marxista, que se negaban completamente a esto, ¿no? Entonces, también habla, por ejemplo, de la noche de las barricadas, ¿no? Que eso no fue solamente un episodio simbólico, sino que realmente fue un choque real entre estudiantes, policía y autoridades, ¿no? O sea, no podemos separarlo, ¿no? Del hecho de que fue violento, ¿no? Y también dice que lo interesante aquí, pues el autor es que no glorifica la violencia, ¿no? Sino que más bien invita a que la entendamos en su contexto histórico y material, ¿no? Y pues es que en el 68 pues la violencia era parte de la estrategia política, ¿no? Que estaba en contra de la guerra, el imperialismo, ¿no? Pues que también son violentos, así que era como una violencia que se contraponía a una violencia aún mayor, ¿no? Pero que hoy en cambio en las lecturas más recientes ese marco teórico se ha debilitado y se cree que la violencia aparece más como un espectáculo, ¿no? Como algo simbólico, como la imagen de el güey quemando camiones, ¿no? Pero despolitizándolo, ¿no? Justo como habló Hayal de eso, ¿no? Y es por eso que la autora dice algo, pues, o sea, propone algo importante, ¿no? Dice, para comprender la violencia también hace falta teoría, ¿no? Porque sin pensamiento se pierde la capacidad de actuar y de defenderse. Y esta idea es muy útil para no reducir la protesta a una escena de desorden y tampoco de romantización, ¿no? Y el tercer mito también es muy importante, ¿no? De la unión de las luchas, ¿no? Y se cree que muchas veces el mayo del 68 fue una convergencia perfecta entre estudiantes, obreros y obreros, entre universidad y fábrica, entre juventud y clase trabajadora. Pero en realidad el artículo muestra que la unidad real, o sea, fue parcial, fue frágil, fue conflictiva y muchas veces nunca llegó a concretarse, ¿no? O sea, reconoce que hubo alianzas, pero también hubo momentos, en momentos importantes como en asambleas o en huelgas generales, pero también hubo mucha desconfianza entre sindicatos y estudiantes, diferencias de estrategias entre diferentes organizaciones políticas. Pues la verdad es que no todos querían lo mismo, ¿no? Y tampoco como que estaban dispuestos a ceder demasiado, ¿no? Por ejemplo, justo hace la mención, algunos buscaban autogestión, otros buscaban reformas, ¿no? Como mejoras salariales, otros buscaban la llamada democratización universitaria y por otra parte, pues otros querían el fin del sistema capitalista por completo, ¿no? Entonces dice que el mayo del 68 no fue solo una protesta, ¿no? O sea, tomando en cuenta todos estos mitos, o sea, el 68 no fue solo una protesta, sino que también fue una experimentación política, dice. Las fábricas ocupadas y las universidades tomadas se convirtieron en espacios donde se ensayaron otras formas de vivir juntos, de discutir, de decidir y de imaginar el trabajo y la política, ¿no? Ella menciona que en lugares como Sud Aviation, en Nantes, las asambleas generales y la vida colectiva hicieron visibles una aspiración a la autogestión y la dignidad. Dice, el problema es que esta energía no siempre pudo traducirse a una convergencia duradera o productiva, pero aún así el legado queda ahí, ¿no? Dice, la intuición de que las luchas no solo son protestas, sino también laboratorios de organización social, ¿no? Y creo que ese es realmente el punto más importante, ¿no? Del artículo, que Watnich no nos pide celebrar el mayo del 68 como un mito puro, sino que nos pide, ¿no?, que lo entendamos como una herencia conflictiva. Y si hay avances reales, pero también hubo paradojas como fragmentación, desunión, tentaciones autoritarias y pérdida de horizonte estratégico. Y en otras palabras, ¿no?, dice, el 68 no nos entrega como una receta o como un producto final, sino que nos deja más bien una tarea al futuro. Pues es una manera muy contundente y asertiva de ver el asunto realmente, ¿no? De una manera que, pues, hablando, si nos queremos integrar a la jerga marxista, de manera científica y materialista, ¿no? Así que, pues sí, ¿no? Porque al final de cuentas fue un evento decisivo, fue un evento muy importante que
como hemos visto ahorita, todavía prevalece tanto el sistema capitalista como múltiples otras expresiones de dominación, de subyugación, enajenación. Y es imperativo entonces que veamos el 68, tanto francés como el mexicano, sobre todo el mexicano, siendo pues, nosotros parte de este país, pues como pues un ejemplo de ver cómo fue, cómo se efectuó, qué se realizó, qué se quería, cómo se hizo, y ver cómo se puede comenzar a caminar en base a eso, pues qué es lo que de lo que lograron, cómo lo podemos seguir expandiendo para poder concretar parte de esas aspiraciones y adaptarlas a nuestra condición del presente, ya que pues mucho cambiaron desde el 68, pero múltiples otras cuestiones siguen vigentes casi tal cual, como la cuestión antiimperialista, la lucha contra el capital, la lucha contra una cada vez más autoritario y difícil sistema a nivel mundial, entre múltiples otros problemas que tenemos. Para ir cerrando unos comentarios finales, Fabio, Hayal, ¿tienen algo que decir, agregar? No sé, yo solo quería mencionar que curiosamente tiene muchos paralelos con la Comuna de París, estos eventos. Mira, otra cosa y Francia, todavía Francia, estamos muy, no sé, muy francocéntricos, no sé, generalmente la política como que es muy francesa, no sé, o sea, directamente izquierda y derecha salen de la Revolución Francesa. Pues sí, no, pero, o sea, sí está muy francés el asunto. Sí, nuestro mundo es muy francés y quizá por eso es tan malo. Sí. Okay, sí, true, lo veo. Ya, así acaba el programa. Trudnuk. Con todo respeto a la France y todo, no, pero pues igual hay que reconocer que pues Francia fue un imperio colonial y que pues también hizo un montón de barbaridades en Argelia misma, que estábamos comentando bastante, en Haití, que el primer país, la de Latinoamérica, que se independizó, y también el país, uno de los países más miserables a nivel internacional, precisamente por las sanciones que la Francia post-revolucionaria le impuso por la osadía de liberar a los esclavos. Pues, es decir, que aquella localidad en la cual los postulados de la Revolución Francesa alcanzaron su máximo grado de coherencia y esplendor, pues que siempre no era puro pedo lo de la libertad, fraternidad e igualdad, ¿no? Pues bueno, sí, y bueno, ya como en una nota más seria, creo que lo que podemos pues, llevarnos como de este programa, de este tema, es que hay que mantener las ideas, pero también la práctica revolucionaria, combativa, internacionalista sobre todo, porque muchas veces sectores incluso de la izquierda pues se olvidan en esto y para conseguir sus propios logros pues se anteponen y perjudican a otros, pues sí, a otras naciones, otros pueblos, como mencionaba Braulio con el Partido Comunista Francés y Argelia. Entonces creo que eso es lo que hay que tener muy en cuenta, incluso después de todos estos años hay que aprender de los errores que se cometieron y las prácticas que se hicieron en el pasado. Entonces sí, creo que con eso podríamos cerrar. Pues sí, pues tenemos todavía muchos pendientes, como múltiples otros programas lo hemos dicho, y el Mayo Francés y su remembranza es una herramienta más en la elaboración y el replanteamiento de nuestras tácticas de lucha, en cómo es que funciona nuestro sistema actual y qué podríamos hacer al respecto. Sin más que decir, pues vamos a pasar al cierre final. Ahora sí, esto fue pues, el último de la historia. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Estará subido a YouTube al día de mañana y en nuestra página de YouTube, el Cult de Motor de la Historia, así tal cual se llama. Les invitamos a quedarse en sintonía del 106.7 FM. Ahorita vienen más programas, más música, más política y rock and roll. Así que, pues, invitamos a quedarse en sintonía. Esto fue el Cult de Motor de la Historia. Que tengan una excelente tarde y un muy buen fin de semana. Aquí se despide Troll School, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.